Muchísimas gracias, Miguel, y además estoy encantado de compartir la mesa contigo, con quien comparto también tantos intereses en el ámbito de la investigación en comunicación, como sabes. Efectivamente, se va a tratar de una brevísima intervención, más bien para lanzar algunas provocaciones, algunas cuestiones que van a ser, creo que importantes, a mi juicio, en general, en todas las investigaciones que tengan que ver con la comunicación, obviamente, y en mi caso, más específicamente, con aquellas que tengan que ver con la línea 6, comunicación, literatura, ética y estética. He titulado, como han visto, Teoría y análisis crítico de la comunicación, porque yo vengo también en mi responsabilidad, ahora hace 25 años, al impulsar la puesta en marcha de la Facultad de Comunicación, de ese ámbito de la semiótica y la teoría crítica de la comunicación, que ahora tan destacadamente continúan investigadores como varios de los aquí presentes, de los que he tenido el honor de ser director de sus tesis doctorales, como el director del Departamento de Periodismo 1, Ángel Acosta, o el responsable de la línea de Publicidad y Relaciones Públicas, Antonio Pineda Cachero, a los que me remito como autoridades, por cierto, en el ámbito, luego tendrán ocasión de verlo, comunicación con conocimiento y complejidad, o modelos de propaganda política, en algo imprescindible también en la comunicación, por la que siempre circula poder y por la que siempre hay una dimensión inevitablemente política, en el sentido más amplio y noble de la palabra política, que implica la posibilidad de compartir la vida en la polis. Pero, como les dije, no quería olvidar que hace ahora 75 años, don Antonio Machado Ruiz, nuestro poeta Antonio Machado, murió en el exilio en Collioure un 22 de febrero del 39. Y he querido aquí, aparte de esa imagen, de ese santuario laico que es la tumba de Machado en Collioure, siempre cubierta de banderas republicanas, yo reivindico aquí que con dignidad y con tranquilidad avancemos hacia la Tercera República Española, que abandonemos formas obsoletas y medievales de configuración de la ciudadanía, que tengamos la posibilidad democrática de elegir al jefe de Estado como la tienen en Italia, en Francia, en Alemania, en Portugal, y paro, porque realmente somos un reducto anacrónico por muchas utilidades que se planteen y por muchas rémoras y por mucha cobardía que haya para afrontar algo tan sencillo como eso. Y desde luego comparto plenamente con Ramón Zallo esa necesidad de ir pasando de una democracia representativa, cada vez menos representativa, en la medida en que además los políticos incumplen el pacto social con la ciudadanía, a una democracia participativa y buscar nuevos cauces y vías de participación. Creo que también desde la investigación en comunicación, por eso decía que el componente crítico es esencial, tenemos que ser valientes, darnos cuenta de que, como decía Heráclito, Panta Rey, todo corre, todo fluye, todo cambia. La idea de los fluidos de Zygmunt Bauman ha estado también presente en la intervención anterior, que con valentía hay que mirar a nuevas posibilidades y que cuanto más tardemos en hacerlo, posiblemente más duro y más doloroso va a ser. Y quiero traer aquí unas palabras de Antonio Machado en el Juan de Mairena. Los 7 años que vivió aquí Antonio Machado, entre 1912 y 19, fueron decisivos en su vida. Acababa de morir su joven compañera Leonor, acababa de publicar Campos de Castilla, y Antonio Machado se encuentra con una Andalucía que él no conocía. Él venía de la Baja Andalucía. Él pidió Baeza pensando primero que estaba mejor comunicada, más cerca de Madrid o más cerca de Sevilla, y se dio cuenta de que Baeza estaba en aquel momento pues bastante a trasmano. Y eso tuvo para nosotros una suerte inmensa, y es que Antonio Machado cultivó ese afán por el pensamiento, por la reflexión, por la filosofía. Y en el Juan de Mairena, donde él intenta, como ustedes saben, fomentar esa idea de escuela superior de sabiduría popular, donde propone revelar al pueblo, es decir, a la gente de nuestra tierra, todo el radio de su pensamiento que puede ser iluminado y, por consiguiente, oscurecido, ayudarles a repensar lo pensado, a desaber lo sabido y a dudar de la propia duda, que es la única manera de empezar a creer en algo. Ese principio de la duda, que sabemos que en Occidente da el origen, da el impulso a la ciencia moderna, al pensamiento científico, a la ciencia de la modernidad, que por cierto creo que con todas sus contribuciones innegables
debe ser repensada y superada. Luego diré, y en relación con la comunicación, muy brevemente cómo. Decía Machado, la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza son acaso nuestras únicas verdades. Hay que aferrarse a ellas, con valentía. No toméis demasiado en serio nada de cuanto oís de mis labios, porque yo no me creo en posesión de ninguna verdad que pueda revelaros. Este principio de la verdad como una búsqueda, más que como un hallazgo y un logro, una búsqueda, un caminar hacia un horizonte que siempre se nos escapa, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. No porque Machado crea que la verdad la pueda tener nadie, pero sí porque creía que había que seguir buscándola y que la búsqueda de la verdad se hacía comunitariamente, en compañía, en codo a codo. Y creo que eso también para la comunidad científica es importante. Aprende a dudar, hijo, y acabarás dudando de tu propia duda. De este modo premia a Dios al escéptico y confunde al creyente, anclado en su dogmatismo, incapaz en el fondo de validar aquello en lo que cree. Pero decía, y quiero ponerlo aquí al frente también, dado el papel de la investigación en una época de crisis, de incertidumbre, de cambio de paradigma, de búsqueda de avances, no os sintáis tampoco arrojados por la duda constante, por la incapacidad de actuar. Hay que decidirse, hay que proponer, y si nos equivocamos, y ese es uno de los principios nobles de la ciencia, hay que aprender del error y corregir. Para los tiempos que vienen, lo decía Antonio Machado hace casi un siglo, hay que estar seguros de algo, porque han de ser tiempos de lucha y habréis de tomar partido. Quería traer estas palabras de Antonio Machado al frente de esta reflexión para recordar, como lo hice también en algún momento, bueno, lo recuerdo, que la comunicación no es una dimensión más de la existencia humana, que hoy sabemos que toda realidad comunica y se comunica, que nuestra propia actividad cognitiva, desde la que nos representamos la comunicación, es inseparable del principio de interacción comunicativa que rige un universo plural en expansión y constante evolución. Que la comunicación afecta no solo a las facultades de comunicación o de filología o de artes o de ciencias sociales, también a las de física, también a las de química, porque también sabemos que la dinámica de las corpúsculos o partículas subatómicas es interactuar comunicativamente, como lo es la de los átomos, para constituir moléculas, para configurar la materia. Por tanto, aquí simplemente una nota a pie de página, una apelación a la consiliencia, a la unidad del conocimiento, esa que Edward Wilson, muy bien, recuperando un poco tradiciones ya de finales del XIX y principios del XX, reclamar la unidad del conocimiento, la necesidad de que un investigador en comunicación tiene que tener una gran apertura interdisciplinar, transdisciplinar y aprender mucho de otros ámbitos científicos. Porque investigar en comunicación en el siglo XXI supone entender que a través de la comunicación cambiamos la realidad interactúa. Y por ello investigar sobre comunicación no puede ser ya las aproximaciones rudimentarias, los tanteos de hace algo menos de medio siglo, cuando la comunicación se consolidaba académicamente en España. Y por eso os llamamos a extremar con rigor la fundamentación teórica y epistemológica, que tengáis conciencia de cuáles son los presupuestos, las categorías, los principios, la terminología y las implicaciones de todo ello cuando estáis investigando. Investigar en comunicación en el siglo XXI, y va a ser una de las directivas de este doctorado, supone trabajar con rigor, que no es con rigideces, en el protocolo de investigación. Supone defender que investigar es establecer formalidades que no son formalismos, precisamente para que podamos jugar honradamente, poner las cartas sobre la mesa, articular adecuadamente la comunicación, la investigación, establecer una estructura y unas conclusiones adecuadas. Saber en qué momento del proceso comunicativo nos encontramos, si en la fase de producción, de circulación material y social de los discursos, si en la fase de recepción y consumo,
y desde qué perspectiva, cuál es el objeto formal que implicamos. Hemos visto la utilidad extraordinaria, Ramón Zallo es un ejemplo de ello, de la aproximación desde una perspectiva económica crítica, desde una perspectiva jurídica, que son imprescindibles en el hecho comunicativo como otras tantas perspectivas, sobre todo cuando hablamos de comunicación humana. Tener cuidado en los diseños y en los protocolos de métodos cuantitativos o cualitativos, someterlos a discernimiento, someterlos a la consulta de la comunidad académica, no sacarnos conejos de la chistera ni descubrir Mediterráneos descubiertos, pero sí intentar llevar, aunque sea 1 milímetro más, el conocimiento de allí donde lo encontramos. Y yo reivindico para las acciones comunicativas, y voy terminando, que pongamos con valentía las 3 dimensiones fundamentales del espíritu crítico humano: el análisis, que fragmenta, que extiende, que ve las relaciones formales, funcionales entre los elementos que se ponen en juego. Pero tratándose de dimensiones humanas, ser valientes e incorporar la dimensión interpretativa, la dimensión hermenéutica, desde una nueva hermenéutica, desde una neohermenéutica, que efectivamente establece el ángulo, la implicación del observador en lo observado, que establece el emplazamiento desde el que hablamos cada uno de nosotros y que nos debe llevar también valientemente a una dimensión valorativa que, por no callarla, no suele estar implícita en el discurso, la dimensión axiológica, que cuanto mejor formalicemos, pues más claramente quedará inserta. Por eso defendemos la necesidad de una perspectiva transdisciplinar. Y ahí recordaba yo la frase de Koichiro Matsura, que fue director general de la UNESCO. Veréis que voy a pasar muy por alto, yo también coincido en la reivindicación, en el replanteamiento de aquellas líneas directrices de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, con la que, por cierto, Amadou Mahdar Mbou, director de aquella UNESCO de la que se retiró Estados Unidos, abría la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en el año 89. Aprender a leer juntos los signos del futuro y a traducirlo en visiones compartidas y proyectos conjuntos es el primer paso para aprender a vivir juntos. Y efectivamente, la ciencia que tenemos que ir gestando en la transmodernidad, o como queramos llamar a este nuevo espacio en el que la modernidad, que ha entrado en crisis, tiene que impulsar una nueva episteme, una ciencia transmoderna en la que aceptemos todos esos principios de implicación, supone ir más allá del dogmatismo objetivista y del relativismo subjetivista, reivindicar en el ámbito gnoseológico y epistemológico la relatividad del conocimiento, que no es relativismo, y la comunicación como clave dominante de toda investigación contemporánea. Hablaba de la vigencia del NOMIC, queda dicho, de la necesidad de ser consciente de ese cambio profundo y radical que impulsamos también desde nuestra investigación en comunicación, ese tránsito de fase, punto crucial, gran bifurcación, catástrofe en el sentido de la teoría matemática de René Thom, y afrontarlo con valentía. Y no olvidar, con ello concluyo, esa dimensión crítica del conocimiento, sin la que el conocimiento es un conocimiento servil, al servicio de los intereses dominantes, como dijo ya Habermas, en conocimiento e interés. Es muy importante que formemos un buen criterio, es muy importante también afrontar con valentía la construcción de un conocimiento implicado y propositivo. Por ello, yo les animo desde mi responsabilidad, tanto en el doctorado en general como desde la línea 6 de investigación, a que cada una de estas invitaciones e incitaciones luego bajen al terreno de la realidad, consulten la bibliografía oportuna, la asimilen y la elaboren críticamente, y espero y confío en que el mejor fruto sean unas tesis doctorales que sean capaces de llevarnos más allá de protocolos que a veces se repiten mucho en el ámbito de la comunicación, acciones puramente miméticas, tesis que vienen a demostrar lo que ya está demostrado. Tengo mucha confianza en este programa de doctorado, tengo mucha confianza en nuestros doctorandos, y les recuerdo que, como decía el adagio latino e hizo la Universidad de Huelva, lema de la propia universidad, sapere aude, atrévete a conocer, sé valiente al construir el conocimiento, sé valiente a la hora de investigar. Esa es mi
invitación. Muchas gracias. Voy a hacer mi intervención un poco a la vieja usanza, a pelo, es decir, palabra y papel delante y, en fin. Y además voy a intentar ceñirme un poco al propósito que había anunciado antes al introducir este espacio de debate, ¿no? Que es comentaros algunas ideas, algún aspecto, en este caso concreto, en el que yo llevo trabajando pues bastantes años, me temo, bastantes años, y que quizá no solo querría intentar presentároslo para con vosotros discutir la importancia de este asunto, alcanzar alguna conclusión en su caso, avanzar un poquito en ese sentido, sino también intentar ver al tiempo si este tema que yo os presento puede, que voy a tocar a continuación brevemente y que todos conocéis, pues puede ayudar a calibrar un poco más, a ver un poco más los objetos de estudio de la comunicación y el campo de estudio de la comunicación, que parece obvio que requiere aclararse, requiere, en fin, adentrarse en él y entre todos ver qué es lo más importante, cuáles son los temas prioritarios de agenda de la investigación, entre otras muchas cuestiones que en ese campo hay que hacer, ¿no? Que parece necesario aclarar o ir aclarando continuamente el campo de la comunicación en lo que debe ocuparse, en sus objetos de estudio, en sus formas de estudio, incluso, parece bastante evidente. Es obvio, no hay que insistir en ello. Los cambios que hoy, desde hace décadas, y los que se acumularán en las décadas siguientes en el campo de la comunicación son conocidos perfectamente por todos vosotros. No voy a insistir en ello, pero son muchos y muy intensos y muy profundos, ¿no? En lo que sí quiero insistir en este instante es en la confusión que generan, a mi juicio, estos cambios, la confusión en el entendimiento, en la calibración de estos cambios. Voy a poner un ejemplo, si me permitéis, un ejemplo sencillo, pedestre casi, ¿no? Por ejemplo, durante décadas, el objeto principal de estudio, el tema principal de estudio de la investigación comunicacional ha sido la televisión, el medio rey. Parece obvio, no el único, pero sí el principal. La investigación comunicacional, por cierto, ha estado medio centrada en el medio rey, ¿no? Vale, pues si sobre eso se ha investigado, sobre eso se ha teorizado buena parte de lo que se ha teorizado, no solo, pero sí buena parte, planteo preguntas, en fin, casi demagógicas. Por ejemplo, la televisión es nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿la televisión qué es hoy? ¿YouTube es la televisión? ¿Ver Breaking Bad en el portátil o en el iPad, la tableta, no vamos a hacer aquí publicidad ninguna, es televisión? ¿Ver televisión o la televisión es lo que está en el salón de nuestros hogares y donde vemos, si lo vemos, pues el tiempo entre costuras, por ejemplo? ¿O es ver el tiempo entre costuras en el portátil entrando en el portal de qué cadena era, Antena 3 me parece que lo ponía, en fin, quien fuera? Quiero decir, por supuesto, a todo esto todos nosotros tenemos respuestas más completas, más parciales, ¿no? Pero lo que sí quiero decir entonces es subrayar que hay que cambiar las categorías, hay que cambiar las formas de ver. ¿En qué consiste, podemos preguntarnos también, en qué consiste hoy la práctica que ha durado décadas de ver la televisión, que antes era sentarse en el salón del hogar y casi todo el país, por ejemplo, viendo el 1, 2, 3 con sensación de nación, como decía Jordi Solletura, pues coincidiendo en una misma práctica televisiva. ¿En qué consiste hoy esa práctica televisiva? En fin, no quiero ofrecer respuestas, seguro que todos vosotros habéis reflexionado sobre estas cuestiones y se han ido tocando de una manera o de otra en las intervenciones anteriores, con puntos de vista diferentes, pero lo que sí quiero poner es ejemplos que permitan subrayar la relativa confusión que, a mi juicio, hay en este campo, ¿no? Confusión que, en mi opinión, deriva, entre otras muchas razones, de lo que Henry Jenkins llama convergencia. Da un poco de corte a hablar de convergencia y de Jenkins, porque está tan usado en los últimos 2 o 3 años, está tan manido que parece que no tenemos otro argumento, pero es que resume bien algunas cosas. Convergencia, en suma, de lo que antes estaba separado. Por ejemplo, antes estaba separado el teléfono de la televisión. Ahora ya no, todos llevamos una televisión en el bolsillo, al mismo tiempo que un teléfono en el bolsillo, ¿verdad? Antes también estaban separadas las formas de comunicación que hemos llamado de masas
grupales e interpersonales. Cada una tenía sus mediaciones, procesos de mediación muy diferentes. Hoy no lo son tanto. Hoy, de nuevo, por poner un ejemplo, en nuestro bolsillo llevamos un aparato que sirve para nuestras comunicaciones interpersonales, grupales y comunicaciones de masas, en las que participamos, por ejemplo, a través de esta herramienta, ¿no? Las mediaciones, entonces, no son hoy tan diferentes. También actores. Los actores antes, había actores tradicionales, hoy sigue habiendo actores tradicionales, pongamos, por decirlo en breve, Berlusconi, por poner un ejemplo, pero Berlusconi coincide en el campo que llamaba hace un ratillo Ramón de señores de la red, de las redes en un sentido amplio, coincide con Vodafone, coincide con Facebook, hoy también con WhatsApp, que era uno de nuestros escenarios reservadillos, pero ya desde ayer no lo es, ¿vale? Es decir, coincide una serie de señores de la red, en el sentido de que ostentan o detentan una posición de poder, como antes señalaba, ¿no? Pero en ese proceso de comunicación, por ejemplo, en la tele que llevamos en el bolsillo, o en cualquiera de en los procesos de mediación en los que participamos, intervienen más actores. Por ejemplo, los profesionales que han encontrado de una u otra manera acomodo en las industrias tradicionales de la comunicación. Quiero decir, quienes trabajan en Canal Sur, en Radio Nacional, no está por ahí Miguel Ángel, en fin, o en cualquiera de estas empresas tradicionales de comunicación, ¿no? También los profesionales que no han encontrado acomodo en esas empresas son profesionales de la comunicación. Rocco, si me permites, es un ejemplo. Cualquiera de vosotros conocéis la enorme importancia en nuestra sociedad de lo que, por resumir, podríamos llamar autónomos. Es decir, son los nuevos desempleados, empleados de hoy, ¿no? Gente que no es empleada, no son contratados, pero como la vida está complicadilla y hay que espabilar y hay que salir adelante, buscan nichos de mercado nuevos, buscan modelos de negocio nuevos y se buscan la vida, como es los compadres o Malviviendo, en fin. Por ejemplo, digo que todos los que vivimos en Andalucía probablemente todos conocemos. Digo, por poner ejemplo cualquiera, los autónomos, eso nos sirve para entender, ¿vale? Pero no solo entre los actores están los señores, están los profesionales contratados, privilegiados, y estupendo para ellos, encantado de la vida, los que se buscan la vida como autónomos, también otros que ni son profesionales, aunque se encuentran cerca porque tienen conocimientos avanzados, ni son del todo amateur. Algunos los ha llamado leadbeater y algunos otros pro-am, medio profesionales, medio amateur, y de esos hay un montón de ejemplos. Esa gente nos encontramos en las redes haciendo remixes y haciendo estas historias un poquito singulares, ¿vale? Pro-am. Y ahí no se queda la cosa. Hay también otros ciudadanos que crean, producen, difunden, modifican. Por un lado, crean, producen, modifican productos vinculados a la cultura de masas. Si alguien hace remix, lo que hace es retocar productos de la cultura de masas. Es otra forma de participación. Hay otros que se limitan, en vez de ser el famoso 1% de Forrester y tal, ¿no? Hay otros que se limitan a participar en las comunicaciones, por ejemplo, recomendando o desaconsejando. Hemos encontrado en YouTube, o digo en Facebook o tal, que amigos nuestros que nos dicen esto está muy guay y nos cuelgan una canción o nos cuelgan un vídeo, ¿no? Recomendando, desaconsejando, comentando. Es la era de los tag, como decía también en su día José María Alba de Mozoncillo. En fin, es otra forma de participación. Otras formas de participación, estamos hablando de los actores que están cambiando y convergiendo, es el que, no sé, por ejemplo, los que establecen, que somos casi todos, la propia dieta mediática. Es decir, lo que se resumía diciendo, yo veo lo que quiero, donde quiero y cuando quiero. Breaking Bad en mi portátil cuando me apetece, por poner un ejemplo, ¿no? Que forma parte de mi dieta mediática. Formaba, que ya se ha acabado. Pero además, como todo converge, también somos todos activos en el ámbito de las comunicaciones interpersonales. En fin, más de uno, yo lo he hecho hace un ratito en un momento de despiste, en el descanso entre unos y otros, pues me he metido mi WhatsApp, mis cosillas, he whatsappeado, en el sentido de WhatsApp, no en el otro, ¿no? Colgamos fotos, hace un ratito estaba nuestra compañera haciendo fotos y Antonio, colgamos probablemente en Facebook al instante. Es decir, que en el ámbito de nuestras comunicaciones interpersonales, que por cierto convergen, como decíamos antes, pues también hay formas de participación, ¿no?
Sabéis que hay muchas, casi si uno se sube a un tren y en un ratito de tren observa lo que va haciendo la gente, que le pone una cosilla a los niños para que no se aburran, y es una pantalla, y va jugando con videojuegos, y los tontos como yo pues preparando conferencias así, en fin, los PowerPoint y esas cosas, en fin, os suena todo aquello, ¿verdad? Vemos que las prácticas culturales que hoy mantenemos son tremendamente diversas. El problema está, en fin, si es que lo hay, que también, al menos desde el punto de vista intelectual, el problema está en las categorías, hablaba de confusión antes, ahora lo digo de otro modo, en las categorías intelectuales que empleemos para comprender esas comunicaciones y para referirnos a ellas y, por lo tanto, para actuar en relación con ellas, ¿no? Profesionalmente, políticamente o como fuera, ¿no? Parece obvio, casi nadie discute ya el papel importante de los usuarios de las comunicaciones en la comunicación en cualquiera de los sentidos posibles que se empleen. Tú has mencionado unos antes, Ramón, y hay algunos otros que mencionar. Luego me permito poner algún ejemplillo y tal. Casi nadie lo discute, ¿no? El papel importante de los usuarios en las actuales comunicaciones. Interlocutores también, antes lo llamaban audiencias, ahora usuarios, también interlocutores, los que participan de los debates en las redes sociales respecto de las marcas, por ejemplo. Se los conoce como interlocutores, como sabéis, ¿no? Por lo tanto, si su papel es importante, también es importante conocerlos, comprenderlos y hacerlos participar de una u otra manera en los procesos de comunicación. Hace más de 50 años que nadie o casi nadie habla de audiencias pasivas, de los usos y gratificaciones y todo aquello, pues ya se reconoció el papel activo de los usuarios, que tienen competencias mediáticas, como también nos han enseñado José Ignacio Aguadé y algunos otros con mucha eficacia, competencias mediáticas interpretativas para entender los mensajes, entender las comunicaciones, competencias mediáticas expresivas para hacer fotos y colgarlas en Facebook, es un decir, es un ejemplo, y todo el mundo reconoce también desde hace tiempo el importante papel que desempeñan en nuestras vidas cotidianas lo que yo he llamado el trabajo cultural, es decir, emplear tiempo, energía y con frecuencia dinero, cuando íbamos al videoclub con los niños, o a comprar un disco, o a crear un CD que nos habíamos bajado la música, en fin, etcétera. El trabajo cultural, es decir, emplear tiempo, energía y dinero, por lo general, en buscar, seleccionar y usar con determinados fines pues una serie de mensajes o de recursos simbólicos. A nadie se nos escapa la importancia de esas cuestiones en nuestra vida, ¿no? El problema, al referirse a las prácticas, el problema está, en mi opinión, en que cuando hablamos de esas prácticas, cuando intentamos explicarlas, siempre o casi siempre empleamos ideas, obviamente, en nuestra forma de expresión, ideas que a su vez están insertas en lo que podríamos llamar discursos ideales más amplios, es decir, en una elaboración discursiva más amplia que la sola idea. Luego pongo un ejemplo, un par de ejemplos si me permitís, ¿no? A su vez, es decir, cuando nos referimos a ver YouTube o a hacer periodismo ciudadano, etcétera, cuando lo examinamos, en mi opinión, estamos explicándolo con categorías que se insertan en discursos ideales, en el nivel de las ideas, más amplios, que a su vez remiten a los contextos sociales, por ejemplo, España del siglo XXI, si no me equivoco, y las posiciones, es una perspectiva sociológica muy clásica, y las posiciones que los actores sociales ocupen en esos contextos sociales. No habla lo mismo de los prosumidores o de los proam, no habla lo mismo una empresa con intereses determinados que cuando se habla de un punto de vista ideológico en el discurso que antes tú hacías, ¿no? Dicho con todo mi respeto, claro está. Quiero decir que no es la misma opinión, ¿no? La tuya que la de Berlusconi, por ejemplo, creo. Bueno, por ejemplo, cuando se habla de empoderamiento, hoy expresión totémica, o que adquiere una dimensión totémica, ¿no? Que es algo bien interesante, es algo bien importante en nuestras sociedades, es una realidad. Pero cuando se habla de empoderamiento, con frecuencia está por detrás de nuestras ideas un discurso que yo me atrevo a llamar ciberutópico, es decir, los medios nuevos
remiten a una forma nueva de liberación social. Es un poco ciberutópico, en mi opinión, hablar de ciudadano periodista, de redes y movimientos políticos y que si Facebook cambia la primavera árabe. En fin, todo eso está lleno de necesariamente matices, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Estoy remitiendo a los discursos que hay por detrás, ¿no? Y que después de esas perspectivas ciberutópicas tan presentes, Evgeny Morozov, que muchos de vosotros conocéis, pues, y después de Morozov muchos otros, han introducido un fuerte discurso ciberdistópico. No es una expresión castellana, pero me entendéis, ¿no? El distópico lo usan mucho los ingleses y no nosotros, ¿no? Pero me entendéis, supongo, ¿no? Que tampoco ni tanto ni tan calvo, en mi opinión, pero en fin, ¿no? Por ejemplo, esa era la idea de empoderamiento. Otra idea también un poco totémica, la idea de producer, que propone el australiano Axel Bruns, ¿no? O desde la perspectiva del marketing, ideas como las de Croshammer, o ideas, en fin, el consumidor 2.0, o esa, no sé si habéis conocido los trabajos de Trend Watching y en los que tanto interés tiene subrayar Google, de la generación C, esa generación permanentemente conectada, que está en YouTube, que hace cosas, que cuelga cosas, etcétera, que es un target específico de YouTube, y de ahí el interés de Google en ellos, ¿no? Quiero decir que es interesante la generación G, claro está. Es interesante los producers, por supuesto, evidentemente. O incluso, si me permitís, desde la perspectiva de la publicidad. ¿Voy ocupando mucho tiempo o no? ¿Antonio? No, debería mirar el reloj. Un poquito. Bueno, desde la perspectiva de la publicidad. Cuando se habla de engagement, famosa también otra expresión hoy totémica, ¿no? Eso de engagement. ¿Qué es lo que se está buscando en cierta medida? ¿Qué es lo que se propone? Pues lograr implicación de personas que, como somos todos un poco alérgicos, soy publicitario y muchos de vosotros lo sois también, o tengo mis cositas, mis facetillas publicitarias, ¿no? Pero como somos todos, vosotros y yo, alérgicos a la publicidad, en cuanto nos la ponen, nos quitamos de ella. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el engagement? Implicar a la gente que rechaza la publicidad, pero que si la implicas, si la engage, hace suya esa publicidad, y al hacerla suya, digamos que legitima incluso para la gente de su grupo, y además la viraliza. Así que todo eso, que es estupendo, al mismo tiempo tiene su trampa, tiene su truco. Actores sociales que generan discursos propios de las perspectivas que les son propias, en mi opinión, ¿no? Insisto, el problema que yo quiero plantear no es negar una realidad muy interesante vinculada a esos fenómenos y que, por supuesto, hay que conocer, y yo llevo algunos años estudiándolo, en fin, bastantes años estudiándolo, como muchos de vosotros también, pero sí problematizar o relativizar los contextos ideales de interpretación de esos fenómenos, con qué marcos, qué tipos de ideas. Tocaba hacer un poquito de epistemología hoy también, ¿no? como ha hecho también Manuel Ángel, ¿no? Que remiten casi siempre a actores en contextos sociales y, por lo tanto, inevitablemente a relaciones de poder, a situaciones económicas y algunas otras, ¿no? Voy a intentar dar un poco más de autoridad a lo que yo digo, que no es vuestro modesto interlocutor Miguel de Aguilera, sino, por ejemplo, hay un think tank de la Unión Europea que se llama Center for European Policy Studies, con sede en Bruselas, y que ha convocado para marzo de 2014, ya se ha acabado el tiempo de presentar ponencias, una convención de expertos en la que intentan dilucidar, si a alguien le interesa, pues yo doy la referencia más precisa, intentan dilucidar hasta qué punto la perspectiva user-centric, es decir, el enfoque centrado en el usuario, ha de ser central para inspirar las políticas europeas. Es decir, la Unión Europea reflexiona y dice hasta qué punto es esencial ese enfoque centrado en el usuario para inspirar las políticas europeas, por ejemplo, relativas a la actividad política, a la participación ciudadana, o relativas al desarrollo empresarial, ponerlas o no como epicentro de la política económica europea, ¿no? Sobre eso se está reflexionando. Parece que, por lo tanto, tiene cierta importancia este asunto. O dicen ellos también en la convocatoria, o la argumentación que se emplea a este respecto es demasiado eufórica. Esa es una interrogación entre los dos aspectos y tal, ¿no? Yo también diría que para los más veteranos del lugar, y me miro a mí, entre otros de los veteranos, pues quizás suene todo esto un poco, estos aspectos ideológicos, ciberutópicos o distópicos,
quizá suene un poco a un déjà vu, ¿no? Un ya visto, ¿vale? Déjà vu en el estudio de la comunicación y en el debate social sobre la comunicación, no solo entre los estudiosos, sino entre los que lo hemos debatido en el medio social, por nuestras familias y en cualquier otro escenario, ¿no? Porque durante los últimos 60, 70 años en el estudio de la comunicación han predominado aspectos como, por ejemplo, los medios de comunicación, en su caso el cinema, el cineojo, en fin, los medios de comunicación en sus diferentes etapas han promovido o pueden promover la democracia y el empoderamiento de la población para participar en la vida pública. Se viene discutiendo, de hecho, 60 u 80 años, con frutos y con acciones políticas, unas mejores y otras peores. Refuerzan las desigualdades y la hegemonía de las élites o sirven para combatirlas. Promueven el pluralismo de las ideas o una cultura monolítica. Esas son palabras de, ¿cómo se llama este hombre que inventó lo de los usos de gratificaciones? Dennis McQuaid, en una conferencia que dio por ahí, en un artículo que tengo por ahí suyo. Ya está, he procurado ser breve. Ya está, gracias. Creo que tenemos una